¿Cómo un país como Arabia Saudita, con 31 millones de habitantes según el último censo en el 2021, 2,15 millones de kilómetros cuadrados de extensión y una liga que se inició en 1975, sigue dando golpes de autoridad en el fútbol internacional? En este video de Efecto Deportes vamos a encontrar las razones y el por qué los jugadores de fútbol terminan sus carreras en la liga de ese país. Algunas de las estrellas del fútbol internacional y también del fútbol colombiano se han interesado por terminar o estar al final de sus carreras en el fútbol de Arabia Saudita. A pesar de no estar entre las 5 ligas más importantes del continente asiático, la Liga Pro Saudí sigue dando de qué hablar luego de la contratación del francés Karim Benzema. Aunque para muchos parezca difícil de creer, este fenómeno de las figuras que llegan a retirarse al fútbol de Arabia Saudita no viene desde los años 2000 o desde los años 90, viene desde 1978, 2 años después de que la Liga Árabe se creara como se conoce en nuestros días. El primero de los jugadores que llegó a esta liga profesional fue el brasileño Rivelino. Y de ahí en adelante, más de 40 años después, la Liga Profesional de Arabia Saudita sigue dando golpes de autoridad en el mercado de pases. ¿Por qué se da este fenómeno? Volvamos atrás en el tiempo. Desde 1990, la Federación de Fútbol de Arabia Saudita decidió implementar un plan de expansión de su liga, con el fin de darle cabida al equipo profesional de Arabia Saudita de llegar mucho más lejos dentro de las competiciones internacionales. A pesar de que ya llevaba 16 años de creada, hasta ese año fue que se empezó a implementar la contratación de jugadores foráneos que no estuvieran dentro de Medio Oriente, sino de todas partes del mundo. Si bien esta liga de fútbol profesional ya había contratado al brasileño Rivelino, no se había reglamentado ni estructurado ese plan para que llegaran los foráneos a la Liga Pro de Arabia Saudita. Por eso se empezó a implementar este sistema con el fin de darle una mejor cabida a aquellas ligas que tenían jugadores de gran relevancia, con el fin de implementar algunos de sus sistemas y llevar eso a la Federación de Fútbol de Arabia Saudita y por ende a la selección de ese país. Como resultado de esta estrategia, en el año 1994, Arabia Saudita logra su primera clasificación a una Copa del Mundo. Se dio en los Estados Unidos, en donde integró el grupo con Bélgica, Países Bajos y Marruecos, en donde logró el segundo lugar, llegando a los octavos de final en el primer mundial en toda su historia. 18 años después de que esta estrategia comenzara a surgir, no solamente para sus equipos profesionales, sino también para la selección de fútbol, empezaron a venir nombres de gran talla, sobre todo en países sudamericanos y a nivel internacional. El caso de Carlos Tenorio en Ecuador, Hristo Stoichkov de Bulgaria, también el caso de John Jairo Treyes, el colombiano, y por supuesto de Nilson y Bebeto, figuras del equipo brasileño que llegaron al fútbol árabe por unos días solamente a firmar contrato, pero que estuvieron dentro de la estructura organizacional de cada uno de sus equipos. Esto sin duda generó que las empresas, no solamente dentro del país, sino desde afuera, lograron invertir en los equipos, dejando como consecuencia traer mucho más dinero para que los clubes pudieran seguir contratando nuevos jugadores. ¿Por qué Arabia Saudita tiene tanto dinero? Hablemos un poco de economía. En el año 1980, con el boom del petróleo, las naciones de Medio Oriente comenzaron a generar muchos más réditos económicos. Debido a esto, 6 naciones de Medio Oriente decidieron integrarse en el Consulado de Cooperación del Golfo, el cual en 1981 empezó a implementar una estrategia fuerte y robusta, con la cual iban a llevar el petróleo a naciones desarrolladas, con economías muy fuertes, como el caso de Estados Unidos, China y también los países que integraban la Unión Europea. Según una publicación de la Universidad de Palermo en el Business Palermo Review, dio cuenta de que las naciones de Medio Oriente empezaron a entender de que el petróleo se iba a convertir en el oro negro. Por ende, iban a empezar a tener muchos más recursos y a generar muchos más ingresos al interior de sus países con el fin de tener un crecimiento exponencial. Por eso muchas veces cuando ustedes ven unas imágenes de cómo eran antes las naciones de Medio Oriente a cómo son ahora, ha habido un crecimiento exponencial. Y ahora, ¿cuál es la actualidad del fútbol árabe? Ya hablamos de economía y ya hablamos de contexto. Ahora hablemos de fútbol.
Porque hay un programa muy ambicioso por parte del gobierno del Reinado de Arabia Saudita para promover el fútbol como el deporte nacional. La llegada de Cristiano Ronaldo, más la llegada de Karim Benzema, ha generado un gran revuelo a nivel internacional y también dentro del país, que ve en el fútbol la oportunidad de surgir en medio de tantas incomodidades. Esto se suma a un plan de expansión económica que tendrá como fin el 2030. Según la agencia de prensa saudita, el primer ministro y heredero del trono, Mohammed bin Salman, tiene un plan bastante ambicioso para que de aquí al 2030 el país empiece a aumentar sus réditos económicos a través del fútbol. Abro comillas. El proyecto consta de dos componentes principales. El primero implica la aprobación de empresas y organizaciones del sector público que inviertan en clubes deportivos, con importes de inversión correspondientes al valor de cada club. Y el segundo implica la privatización de clubes deportivos a partir del último trimestre de este año. Cierro comillas. Según lo que se ha hablado, la intención del país árabe es aumentar de 120 millones de dólares a 480 la inversión que se tiene en el fútbol de ese país. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué llegamos hasta acá? Bueno, es que hay una noticia que surgió durante estos últimos meses, en donde el equipo Al Hilal le ha ofrecido un contrato multimillonario al jugador Lionel Andrés Messi Cucitini, quien recientemente salió del Paris Saint-Germain. Según Fabrizio Romano, uno de los periodistas más importantes a nivel internacional y con gran credibilidad en los mercados de fichajes, la oferta que se le dio en abril a Lionel Andrés Messi ronda el billón de euros. Para que ustedes se hagan una idea, esto equivale al día de hoy a 4.500 billones de pesos. Eso sí, es una cifra que se va a dividir en un contrato de 2 años y que también incluye toda la participación comercial de los patrocinadores, no solamente en Arabia Saudita, sino de los que tenga el jugador argentino. ¿Y usted cree que las multimillonarias ofertas económicas ofrecidas a estrellas del fútbol mundial desde Arabia Saudita irrumpen con el libre desarrollo del deporte a nivel mundial? Déjenos su respuesta en los comentarios y siga toda la información deportiva en Efecto Deportes de quienique.com.